los mismos sentimientos que hay en el corazón de Dios nuestro Padre, que tanto nos ama, que ha entregado a su Hijo para que nosotros tengamos vida. Abraham de nuevo no pregunta, otra vez el silencio que es obediencia de fe. Si Dios le dijera a alguno de ustedes, padres de familia que están aquí presentes, toma a uno de tus hijos y ofrécele el sacrificio, ¿qué sentiría? ¿Qué preguntas le harían a Dios? ¿Y para qué? ¿Y a ti en qué te va a beneficiar que yo sacrifique a uno de mis hijos? ¿Para qué lo quieres? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te ganas porque yo te entregue a un hijo que es un pedazo mío? Que te lo entregue. Abraham no dice nada, obedece. Toma al niño, se va con unos sirvientes, a los sirvientes ya los deja y se van nada más con el niño y llevando la leña para el sacrificio. El niño le dice a su padre, pues yo aquí veo la leña, llevamos la leña, vamos a hacer el sacrificio, pero ¿y el cordero, el borrego, el animalito para el sacrificio? Dios proveerá. Las únicas palabras de Abraham, palabras de confianza. Dios me da. El autor de la carta a los hebreos nos va a decir, Abraham tenía una fe tan grande en Dios que creía que Dios es capaz de resucitar a los muertos. Abraham creía que Dios puede resucitar a los muertos. Y por eso va y realiza, obedece, con todo el dolor de su corazón, con todo aquel sentimiento que seguramente llevaría a este padre en su corazón. Cuando Dios ve la disponibilidad y la obediencia de Abraham, entonces detiene su mano y le dice, ya veo que eres un verdadero creyente, eres un hombre de auténtica fe. No has querido salvar a tu propio hijo, que yo te lo pedí. Por eso, entonces Dios le renueva las promesas que le había hecho. Otra vez la fe, obediencia, disponibilidad, confianza en Dios. Dios ha de realizar su plan. ¿Le dará otro hijo? Tal vez. Él verá la manera como se haga, es realidad su promesa. Él lo verá. Luego, Abraham entra en alianza con Dios. En el capítulo 15 del libro de Génesis se nos habla de esa alianza que Dios hace con Abraham cuando le habla por la tarde, cuando Abraham está adornado afuera de su tienda y le dice, sal y cuenta las estrellas, si puedes contarlas, así de numerosas será tu descendencia. Tan incontable como las arenas de las playas del mar. Abraham confía en Dios y le ofrece un sacrificio y entonces se sella esa alianza, que es una alianza de amistad. Esto es otra cosa que tenemos que aprender de la fe de Abraham. Abraham se convierte en el amigo de Dios. Ser cristiano es ser amigo. Recuerdan ustedes que Jesús en el Evangelio de Juan le va a decir a sus discípulos, a ustedes ya no los llamo siervos, a ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha mostrado. Entonces Abraham se convierte en amigo de Dios, para estar siempre con Él, para caminar siempre en la compañía de Dios. Abraham nunca está solo en su camino de fe, siempre es Dios el que va a ir junto con Abraham. Y entonces, como signo de esa pertenencia a Dios, Abraham se circuncida. En el capítulo 17 del Génesis se nos habla de ese gesto, ese rito que los judíos hasta el día de hoy siguen practicando como un signo de la pertenencia al pueblo de Dios. Abraham le pertenece a Dios completamente, de aquí en adelante. Y también en un texto ya de después del exilio, en el que nos encontramos en el capítulo 3 del libro de Daniel, es un texto que se llama La plegaria de Azarías. Es ese episodio de los tres jóvenes que van a ser quemados en el horno encendido allá en Babilonia. Azarías también es otro personaje que participa en ese relato y tiene una oración en la que reconoce los pecados de su pueblo. Y en una parte dice, por Abraham, tu amigo, por Isaac, tu santo, por Israel, tu consagrado, a quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas
acerca, el que obedece los mandamientos de Dios. Nuevamente nos referimos al Evangelio de San Juan, cuando en los discursos, en esa conversación con sus discípulos en la última cena, Jesús le dice a sus discípulos: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. ¿Recuerdan esas palabras de Jesús en el Evangelio de Juan? Si nosotros las escuchamos con los oídos del psicólogo del día de hoy, de nuestro tiempo, podemos decir: esa es una relación de dependencia destructiva, ¿no? ¿Se han fijado ustedes que a veces podemos llegar a tener amistades así, que son más que amistades, son una dependencia? Te conviertes como en una rémora, como en una proyección de la otra persona. Si ustedes se fijan, así a veces nos puede suceder. Te vistes como la otra persona, hablas como la otra persona, piensas como la otra persona, te dejas guiar en todo por la otra persona. Eso es una amistad destructiva, porque destruye tu personalidad. Eso nos dicen los psicólogos y los expertos en relaciones humanas en nuestros días. Una amistad madura debe ser en la que tu personalidad se respeta, en la relación con otra persona que es diferente, pero que respeta esas diferencias, en la que hay una comunión sin llegar a absorberse. Bueno, eso es lo que se refiere a las relaciones humanas. Pero cuando Jesús nos dice: ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les digo, Jesús no está tratando de apropiarse de algo que no nos haya dado. Jesús nos ha hecho capaces de responder en ese acto de fe y de confianza en Dios y cumplir sus mandamientos, que no son una destrucción de nuestra personalidad, al contrario, son la garantía de nuestra verdadera libertad y de nuestra verdadera felicidad como hijos de Dios. La libertad de los hijos de Dios consiste en cumplir la voluntad de Dios, de su Padre. Por eso nos atrevemos a decir que Padre nuestro, aunque muchas veces lo hacemos con mucha superficialidad: hágase tu voluntad. ¿Se han fijado lo comprometedor que es atrevernos a decir esas palabras? Hágase tu voluntad. Los que verdaderamente quieren ser amigos de Jesús deben estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios en su propia vida. Abraham lo hizo con toda plenitud, con toda confianza en Dios, y por eso se le da ese título: el amigo, el amado de Dios. Otra cosa importante que necesitamos resaltar en este camino de fe de Abraham es su confianza en Dios, que lo lleva a ser audaz en la plegaria, en la oración. Nosotros, cristianos, hombres y mujeres de fe, necesitamos orar. Una manera como podemos darnos cuenta de en qué nivel está nuestra vida cristiana es examinar cómo es nuestra oración. En primer lugar, si la hacemos. Si no la hacemos, quiere decir que andamos muy abajo en nuestro nivel de vida cristiana. Si la hacemos, pero no la hacemos bien, bueno, pues ese es el momento de empezar a preocuparnos más por nuestra relación con Dios. Aquí recuerden ustedes que cuando Dios ha decretado la destrucción de Sodoma y Gomorra, aquellas ciudades pecadoras, recuerden ustedes que Abraham se convierte en un intercesor. Él intercede por la ciudad ante Dios y lo hace con mucha audacia, casi como una especie de regateo, ¿no? Nuestros hermanos judíos tienen la mala fama de que les decimos que son buenos para los negocios, son buenos para los mineros y para los tratos comerciales. Pues eso no es malo, es una cosa buena, en fin. Pero si esto lo aplicamos con Dios como Abraham, a lo mejor nos da también buenos resultados a nosotros. Abraham le regatea a Dios: Señor, tú que eres bueno y misericordioso, ¿a poco vas a destruir al justo junto con el malvado? ¿Verdad que no? Claro, es imposible que Dios cometa semejante injusticia. Bueno, si en esas ciudades pecadoras se encontraran 50 justos, no perdonaría la ciudad por esos 50. Sí, perdonaría la ciudad por 50 justos. Pero Abraham sabe perfectamente que allí no hay 50 justos. No se moleste mi Señor si vuelvo a hablar. Y si solamente hubiera 40, pues no es por esos 40. Y si solamente hubiera 30, y si hubiera 25,
hubiera 20, pero si hubiera 10, bueno, pues por esos 10. O sea, el poder que nos da la oración, el poder de hablarle de tú a Dios y entrar en esa relación dinámica, porque la oración es eso, es platicar con Dios, es expresarle nuestras inquietudes, nuestros problemas, nuestras fragilidades, es tener la confianza de hablar con Dios nuestro Padre en esa relación directa de tú a tú, para que Él nos conozca y nosotros lo conozcamos. ¿Dónde conoceremos la misericordia y el amor de Dios mejor que en la oración? ¿Dónde podremos experimentar más el consuelo de Dios que en esos momentos en los que vamos también con ánimo de regatearle a Dios? Señor, lo que tú me estás pidiendo a lo mejor se me hace muy difícil. Tú sabes que yo soy frágil, soy débil. No te conformarás si nada más te doy un poquito menos. Seguramente Dios nos va a entender y seguramente Dios también nos escuchará y nos dará una respuesta. No porque nos quiera menos perfectos, menos santos, sino porque Él mismo nos va a ayudar a completar lo que nos falta a eso que nos está pidiendo. Es el poder de la fe que se expresa en la oración. Si no tenemos fe, no oramos. Por eso es por lo que muchas personas hoy en día no oran, porque nos falta fe. Porque pensamos que orar es como un tiempo perdido. Yo tengo un problema tan grande que me ahogo entre las deudas de mis tarjetas y los problemas de la familia y las dificultades del trabajo y esto y lo otro. Detenerme a orar. No tengo tiempo para eso, no tengo tiempo que perder. Tengo que ir a hacer muchas otras cosas. La oración no es tiempo perdido, es tiempo invertido en nuestra relación con Dios, que nos va a dar alas para poder superar todas esas otras dificultades que encontraremos en nuestro camino. En el caso de Sodoma y Gomorra no hubo posibilidad de salvación, no porque a Dios le faltara misericordia, es que aquellas personas lo que les faltó fue fe y conversión. Las dos cosas principales que necesitamos para mantenernos en nuestro camino de fe y para entrar en el reino de Dios. Por eso cuando Jesús comienza a predicar el reino de Dios, dice que necesitamos conversión y fe. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Si nos arrepentimos y nos convertimos en Dios y creemos, entonces entraremos en el reino. Y eso nos lleva también a pensar en la esperanza de Abraham. Fe y esperanza van siempre unidas. Si no confiamos en Dios, tampoco vamos a poder tener esperanza. Si Dios le dijo a Abraham, te voy a dar una descendencia numerosa, incontable. A tu descendencia le voy a dar esta tierra en la que a ti te llaman extranjero, esta tierra en la que tú eres despreciado, te llaman hebreo. Abraham hebreo, como quien dice, el gitano, el nómada, el que no pertenece a este lugar. A ti te ven como un extraño. Bueno, pues yo le voy a dar a tu descendencia esta tierra. Abraham creyó en Dios, confió en Él y murió en la esperanza de ver cumplida esa realidad. El autor de la carta de los Hebreos va a decir que en realidad Abraham y todos los demás padres anteriores en la fe caminaron siempre en la esperanza, en la confianza puesta en Dios, de entrar en una patria que no se pierde nunca, una patria que se vuelva. Porque si nosotros vamos a la promesa material de Dios, efectivamente Dios le dio al pueblo de Israel aquel pedazo de tierra que nosotros ahora llamamos en nuestro mapa, allá aparece Israel, la tierra santa. Dios les dio esa tierra. En el tiempo de Josué, los israelitas entraron, cruzaron el Jordán, conquistaron la tierra prometida, Dios les entregó esa tierra. Pero en Deuteronomio, Dios le dijo al pueblo a través de Moisés, fíjate bien, en ese momento que estás a punto de entrar en la tierra que ya ven Dios,
la libertad, una tierra en la que libremente, sin que nadie te moleste, vas a poder conocer, amar y servir a tu Dios, al Señor tu Dios, que te ha dado este pedazo de tierra. Pero ¿qué sucedió? Los israelitas no cumplieron los mandamientos y terminaron perdiendo esa tierra. Se fueron al exilio, lejos de esa tierra, a llorar con nostalgia de la tierra prometida, a llorar con nostalgia de Dios. Pero en aquel lugar, lejos de la tierra que Dios había prometido a Abraham, Israel descubrió la importancia de la relación con Dios. Allá aprendieron a reunirse, a leer la palabra de Dios y a alimentarse de ella y a buscar cumplirla, la sinagoga. Entonces, cuando estaban exiliados, lejos de la tierra, los israelitas descubrieron que el pedazo de tierra era lo importante, era la relación con Dios. Nosotros también, nosotros cristianos, no vamos en este mundo buscando un pedazo de tierra, vamos buscando a Dios. Y lo que nos debe importar es mantener nuestra relación estable, firme, profunda, de amor con Dios, a través de su Hijo Jesús. Mantenernos en esa amistad, cuando Jesús nos dice en el Evangelio de San Juan, permanezcan en el amor, permanecer firmemente unidos a Cristo. Así, Abraham, nuestro Padre de la fe, nos da este ejemplo precioso de fe. Nosotros, no solamente en este acto de la fe, sino toda nuestra vida cristiana es un camino de fe. ¿Cuándo comenzó nuestro camino? Bueno, pues concretamente podemos decir que comenzó el día de nuestro bautismo. Dios nuestro Padre nos llamó por nuestro nombre, nos impuso un nombre. Cuando Dios pone el nombre a una criatura, le pone también un destino, una misión. Así como Abraham le cambió el nombre, así Dios nos puso a nosotros un nombre con el que esperamos que nos llame a la vida eterna. Dios nos ha dado su Espíritu para que vivamos en esa dimensión de fe y podamos caminar fielmente detrás de Jesús. Aquí está el ejemplo de nuestro Padre Abraham. Nosotros también tenemos que empezar a dejarnos guiar por Jesús, a dejarnos guiar por la palabra de Dios, que nos va a ir llevando por caminos que nosotros no conocemos todavía. Podemos decir que nuestro camino de fe lo vamos a ir haciendo cada día. Cada día Dios nos pide una respuesta prometida de fe. A lo mejor ahorita podemos sentirnos muy tranquilos como Abraham en la casa de su padre y podemos pensar que estamos viviendo nuestra fe, estamos comprometidos con nuestra fe porque estamos en un grupo de reflexión bíblica, estamos en una pastoral de nuestra parroquia, estamos viviendo más o menos un esfuerzo de alegría, nuestra fe en familia. Ya estaba más ganando el caso, pero que Dios nos vuelva a hablar y nos diga, deja esa comodidad, deja esa comodidad en la que estás instalada, porque viene la prueba de fe, porque te vas a tener que poner en camino. Yo te voy a llevar a un lugar que ahorita todavía no sabes, a una prueba grande, a que me ofrezcas a ese futuro que hablas, a que renuncies a ti mismo. Y entonces verdaderamente tendremos que ver el valor de nuestra fe. Aquí yo quiero compartir unas preguntas